En vivo por Alerta Spoiler. Nuestro entrevistado del día de hoy es fotógrafo, nació en Buenos Aires en 1976, vivió muchos años en Guatemala también cubriendo con su trabajo para la agencia de noticias internacional de Associated Press o AP, como la conocen muchos. Hacer un recorrido por todos los lugares donde estuvo sería muy difícil porque ha retratado desde lugares como la guerra civil en Siria, Cuba, Afganistán, bueno, Guatemala. Por su cobertura en la guerra civil justamente en Siria obtuvo en 2013, entre muchos otros premios, el premio Pulitzer junto a 4 colegas de su agencia. En particular, sin ser yo un especialista sobre el tema en absoluto, sí lo encontré por redes sociales o vi algunos de sus trabajos. Me llamó mucho la atención, se lo comenté a nuestra coequiper Paloma, que también es fotógrafa, bueno, y tuvimos el agrado de poder comunicarnos con él. Es Rodrigo Abd, fotógrafo, como decíamos. Muy buenos días, Rodrigo. Pato del Corro, Lucho Aguilar, te saludamos. Hola, ¿qué tal, Pato, Lucho? ¿Cómo andan? Buen Bien, día, ¿Cómo acá andás? desde ¿Bien? Lima. Los muchas saludo. gracias por tu tiempo. En los diarios en Buenos Aires, pero tenía una compañera que trabajaba en La Nación, que de hecho ahora trabaja en AP en Buenos Aires, Natacha Pizarenko, y bueno, ella empezó a trabajar muy joven en AP en Buenos Aires, y yo después de cubrir toda la crisis y todo el quilombo que hubo en Buenos Aires durante esos últimos años, del 99, a mí me tocó cubrir del 99 al 2003, ¿no? O sea, quería salir y o sea, me parecía importante también una experiencia afuera. Y así fue como le dije a Natacha, bueno, qué posibilidades hay de trabajar fuera de Argentina y de repente salió la posibilidad de Guatemala y bueno, y fue buenísimo, ¿no? O sea, haber salido a un país también que ni siquiera era tan cercano, que no tenía ni idea, que no conocía y fue como entrarme en una realidad tan distinta, pero tan impresionante para mí como reportero. Cubrir el país, Centroamérica, fue muy bueno. Fue como meterme de lleno en una realidad muy dura, pero muy interesante. ¿Vos ya tenías una idea o fue una propuesta que te llegó y aceptaste como un desafío? ¿O era algo que, bueno, que ya ibas para ese lado? No, o sea, si a mí me decían África, yo me iba a África. Si me Claro. decían, o sea, yo tenía ganas de cómo explorar y conocer otra realidad y ver el mundo de una perspectiva distinta y también la experiencia personal no solo tiene que ver con la fotografía o el fotoperiodismo, sino como yo tenía ganas de vivir eso, ¿no? De vivir en otro país, de adaptarme, de aprender otras cosas, de conocer, de tener otros amigos también, o sea, como ampliar un poco, era no solo una experiencia profesional, sino también era como una búsqueda distinta, ¿no? Y Guatemala fue de casualidad, pero creo que fue lo mejor que me pudo haber pasado porque retratar un país tan golpeado, donde creo que ha empezado gran parte de los problemas que ahora sufrimos, o sea, siempre ha sido como un laboratorio, ¿no? Donde Estados Unidos también fue siempre como probando sus políticas internacionales, entonces ver lo que pasaba en Guatemala en ese momento y ver los efectos de una larga guerra civil interna que duró más de 30 años, para mí como reportero era como por primera vez tener, y aparte tenía todas las libertades en la agencia para cubrir un poco lo que yo quería, ¿no? Entonces, como me daba la libertad para enfocarme e ir a los temas, no solo que un diario o un reportero o un editor me mandaba, sino que yo también hacía como de investigador de lo que me parecía interesante. Y eso es alucinante, porque vos vas enfocándote en los temas que vos crees que son importantes, no que un medio cree que son importantes. Claro. Y bueno, siempre tuve la libertad para hacerlo y fue buenísimo. Bueno, contabas un poco tu experiencia en Guatemala, también te ha tocado cubrir terremotos o situaciones alguna crisis de este tipo. La guerra civil en Siria, entiendo que, bueno, para vos moverte no, obviamente no es un trabajo de rutina en el sentido que uno dice me tomo el colectivo y voy a cubrir tal acción o no, por ahí dentro de una ciudad, sino que tiene otras complicaciones y otras experiencias. ¿Te marcó mucho en ese sentido el trabajo que te tocó realizar en Siria? ¿Qué experiencias? ¿Cómo entrar? ¿Cómo salir? Sé que has tenido, bueno, sí, esto no es un trabajo de rutina.
No, fue duro, bien duro porque fue bien extremo también. O sea, nosotros cubrimos la parte de los rebeldes sirios que que operan en el norte de la frontera con Turquía. Pero bueno, todo era como medio entrar por una frontera, o sea, no era entrar con un pasaporte, por un aeropuerto, era entrar por el país de una forma, casi te diría que Clandestina. clandestina, ¿no? Para poder cubrir la historia. Y bueno, es muy duro ver lo que pasa ahí. La cantidad de gente civiles muertos, heridos, pueblos enteros migrando, destruidos, familias. O sea, la verdad que como fotoperiodista me parece que eso es lo más interesante. No voy a, o sea, el tema geopolítico es tan cambiante a veces y también es tan difícil para mí como de palpar que no me interesa tanto a mí ese tema. A mí lo que más me interesa es poder dar opción a la audiencia de lo que yo siento estando en un lugar como esos, el impacto en la gente, ¿no? En las familias, en las madres, en los hijos. O sea, trato de ir más a ese tema más humano, porque también sé que todo el tema geopolítico yo no lo puedo retratar, es tan grande, es tan poderoso que me escapa como fotógrafo, ¿no? Trato de contar la parte más humana del conflicto, o sea, del lugar donde me toque cubrirlo, si es de un bando o del otro, ¿no? O sea, trato de no ponerme ese tipo como de camisetas, sino de contar el drama de la guerra que puede ser en Siria hoy, o puede ser en Yemen mañana, o puede ser en Venezuela, o puede ser en cualquier otro lado. De hecho, lo hago en mi trabajo diario, porque yo considero que no solo son guerras, digamos, que no solo son las guerras estas como de la portada de los periódicos como la de Siria, sino también hay un montón de pequeñas guerras en barrios, en ciudades pequeñas, que están casi cerca de nuestra casa. Y también me gusta ponerme del lado de los que más la sufren, no tanto de los que la crean, ¿no? Rodrigo, bueno, creo que le pasa a todos los que hacen periodismo, pero para quienes trabajan para grandes agencias, quizás más, ¿cómo es eso de tener que hacer breaking news, o sea, informar, mandar fotos en el día y al mismo tiempo lo que vos intentás, según lo que decías, de contar una historia, de tratar de reflejar lo humano? ¿Cómo es esa tensión entre ambas cosas? Sí, es bien interesante esa pregunta porque yo vivo con esa tensión hace 17 años, digamos, porque a mí siempre me gustó, en parte también ahora vivo en Perú y viví en Guatemala y eran, digamos, los países donde yo tenía más control de las cosas que hacía, pero también cuando viajaba a mí me gusta contar como esas historias que no son del día, no necesariamente, son del día, pero necesariamente después se entrelazan con otras historias que cuentan un momento, no tanto un día. Entonces, para la agencia eso es un poco a contracorriente. La agencia, por su naturaleza, pasa algo, se cubre, se envía un servicio que da vueltas y que los clientes agarran eso en el día y se nutren de esa noticia. Pero a mí siempre eh, eso fue lo que menos me interesó, sino lo que más me interesa es poder contar como alguna historia en el medio de la historia, dedicarle un poco más de tiempo y eso lleva como una tensión, lleva como ir en contra de alguna manera de ese sistema que está más preparado para el breaking news, para la noticia dura. Entonces encontrar a alguien que también tenga la capacidad de escribir eso, que no es tanto del día, yo tratar de trabajarlo de forma paralela en mis tiempos. Bueno, por suerte, volviendo a lo que quería contar, que viviendo en Guatemala o Perú, que son dos países que no están dentro de la atención mundial, también me ha ayudado a darme tiempo para contar esas cosas más atemporales que tienen que ver con la historia de los países y la historia de Latinoamérica, como los efectos de las guerras internas, etcétera, pero con un poco más de libertad que si estuviese viviendo, no sé, en un lugar donde todo es pum, 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 todos los días tengo Claro. que nutrir a la agencia, ¿no? Digamos, entonces
trato de hacer como el trabajo como en dos tiempos, ¿no? El tiempo más, cuando tengo que acelerar para contar el breaking news, lo hago, estoy acostumbrado también a hacerlo y cuando puedo mirar dentro de esa carrera que me interesa un poco más, que me interesa para dedicarle más tiempo, le dedico más tiempo casi de forma paralela, pero bueno, la agencia al final entendió que eso le sirve un montón porque los periódicos, los portales están muy interesados en también ver historias un poco más de mediano plazo. Y esas historias, Rodrigo, ¿cómo es que las elegís vos? Bueno, yo siempre trato de hacer como una especie de evaluación sobre si es una historia global o si es una historia regional que pueda tener un impacto, digo, más allá de lo que es el país donde cubro, ¿no? O sea, por ejemplo, yo estaba en Guatemala y ustedes mostraron recién algunas fotos de las pandillas juveniles, de las maras, y a mí me parecía que era un tema muy interesante porque tenía que ver con un tema regional de Centroamérica, tocaba un tema histórico que es las guerras internas de El Salvador, de Guatemala, de Honduras, la contra, la migración a los Estados Unidos, el retorno de los deportados y la construcción de sus pandillas en los países centroamericanos. Entonces, eso me parecía que era un tema como que tenía un impacto más allá de Guatemala, que hablaba de una situación regional con múltiples aristas y me parecía súper interesante. Ahora en Perú, por ejemplo, me concentré mucho en una región que está en la frontera sur con Brasil, que es Madre de Dios, que es un tema donde hay una minería a gran escala, pero no minería industrial, sino minería artesanal, pero que es devastadora para la Amazonía. Y también es la exportación del oro, pero es el tema social, es la migración interna para trabajar en esos campamentos informales, son las políticas del Estado que no entienden la dinámica, la corrupción, temas ambientales, o sea, como que es un tema que también me parece que tiene múltiples, que tiene interés y que es un tema universal. O sea, estás hablando de la Amazonía, estás hablando del oro, estás hablando de la pobreza, estás hablando del desarrollo, de un montón de cosas en un mismo tema. Entonces trato como de ver cuáles son los temas que pueden tener un interés más allá del día, que son temas en donde hay una reflexión. No necesariamente que sean temas que están en la agenda del mundo, ¿no? Para que las maras después de lo empezó como a tener importancia y seguramente en Argentina ustedes habrán escuchado, pero es un tema que estaba un poco olvidado. A mí me interesa también tocar esos temas que están más olvidados, que no necesariamente está todo el mundo como enfocado. Me parece bueno darle como una importancia al margen de lo que dicen las noticias. Claro. Ahí vos es que recorriendo las fotos tuyas, bueno, hay un premio, creo que, corregime si no, que ganaste de la foto del año que habla de las cuotas de cementerio, ¿no? Que se pagan en Guatemala, quienes no, quienes tienen que retirar por ahí a sus seres queridos de los cementerios porque no pueden pagar. Y bueno, y uno de los argumentos que planteaba para el premio era que eran bellas imágenes en situaciones hostiles. Pero las fotos que vos hacés, o por lo menos muchas de ellas, son muy crudas, ¿no? Porque son momentos de por ahí violencia urbana o una guerra. ¿Cómo es el trabajo del fotógrafo en el sentido artístico ahí, ante situaciones así? ¿Cómo ver la luz, el foco, poder pensar en la estética, se puede o es algo que haces lo que podés en ese momento? Nah, yo creo que haces lo que podés. Eh, lo que pasa es que bueno, muchos chicos, a mí, ahora estoy volviendo viejo y ya no me preguntan tanto, pero siempre recibo mails de chicos jóvenes que me preguntan sobre, bueno, quiero ser reportero de guerra, ¿qué me aconsejas? No sé, no tengo, recién me compré mi cámara, pero me quiero ir a Siria. Y yo un poco lo que les digo es que empiecen como primero a conocerse ellos mismos, a conocer la herramienta muy bien, a estar en distintas situaciones, estar en una situación determinada, porque al final
el trabajo del fotoperiodista es bien, es de mucho aprendizaje, de prueba y error, de quedarte sin baterías, de romper una cámara, de que la cámara se te moje, de no tapar bien el filtro, de tropezarte cuando no tenés que tropezarte, de cagarla una y 100.000 veces, de tener un montón de pasar por un montón de cosas que eso te ayuda como a ir dominando de alguna manera una cosa bastante simple con fotografía. No quiero con esto darle más importancia de lo que tiene, pero requiere de un montón de vivencias que van a uno fortaleciendo en el sentido de resolver cosas jodidas, pero que uno ya las va resolviendo porque ya le pasaron todas esas cosas previamente. Entonces, cuando está uno frente a una situación dura, eh, actúa casi por instinto, actúa porque ya le pasaron cosas y ya empieza a resolver por su propia práctica y no todo preocupado por todo lo que va a pasar. Entonces, vas pensando un poco más en la composición y pensás un poquito más en la luz porque estás un poco más sereno. O sea, no quiere decir que uno no esté con los pelos de punta ante situaciones y que no se emocione ni que sea, sino que uno va actuando con un poco más de experiencia y trata de resolver las cosas de la mejor manera posible porque ya lo ha vivido, ya le han pasado cosas parecidas y eso te ayuda mucho a pensar, o sea, pensar que son momentos de mucha tensión, momentos que uno emocionalmente también lo mueven, lo desestabilizan, estás en situaciones bien jodidas, invadiendo espacios de valor muy duros, familiares, explicando qué hacer, apartándote muchas veces, pero llega una práctica. Entonces, pensando, va resolviendo todo como al mismo tiempo porque lo ha ayudado su propia historia. Rodrigo, bueno, vos haces mucho eje en la sensibilidad, digamos, y en lo que genera la fotografía, ¿no? De poder llegar a tocar algo, digamos. Hablábamos de estas situaciones más bien extremas, pero también parte de tu trabajo y es, bueno, tu cámara afgana, que no sé si querés contarle básicamente a la gente, si le tenés que contar a alguien más o menos simple, qué es una cámara afgana, qué es tu cámara afgana y también cómo toca esa sensibilidad desde otro tipo de trabajo que, bueno, que por ahí no son estas situaciones extremas en sí. Sí, la cámara afgana, que en realidad yo le llamo cámara afgana porque yo aprendí la técnica y tuve mi primer cámara en Afganistán, pero es una cámara de cajón que tiene un laboratorio interno, que son las cámaras que había en Buenos Aires, que había en el interior del país, que había... yo me acuerdo de haberme tomado una foto, creo que en Salta o Misiones, con esas cámaras, como a fines de los 90. Mira, Y básicamente tiene un laboratorio interno y se usaban como las primeras Polaroid. Se usaban, claro, fue la cámara instantánea, ¿no? que existió antes de la irrupción de las Polaroid en el mercado, que vinieron como a reemplazarlas, ¿no? Y entonces funcionan como una cámara de estudio porque pesa bastante, porque es de madera, porque tiene un trípode pesado, porque tiene los líquidos adentro, porque es un poco un armatoste y funciona como una cámara de retrato, aunque yo también la uso a veces para hacer otras cosas, pero tiene que ser todo muy pausado, es todo muy artesanal, estás hablando de manos, de líquidos, de papel, bueno, y eso, y a mí me gusta el resultado de la técnica, me gusta cómo reacciona la gente ante esa cámara, me gusta volver a un tiempo de la fotografía mucho más, mucho más imperfecto, ¿no? No tan fácil como no sé si fácil, pero no tan lo digital, pixel. Y bueno, y eso, y me gusta, de hecho ahora que
me comentás, me gustaría hacer algo estos días, pero bueno, siempre como que es bien complicado sacarla ¿Algo de y uno salir a cuando la se calle mete con ya se ella o tenías pensado algún trabajo? Bueno, me gustaría un poco contar algo de lo que está pasando con estas máscaras y estas cosas, ¿no? La gente un poco disfrazada en este nuevo mundo de la moda y de la protección y de la paranoia y de todo lo que nos está pasando, ¿no? En todo el mundo con esto del virus. Pero bueno, nada, no la he sacado porque he estado como sobreviviendo un Claro. poco en los últimos 6 meses. Pero sí, es una cámara que me gusta mucho, es una técnica que me gusta mucho y que la practico cuando puedo y nada, y está buena, está muy buena. Bueno, ahí en distintas, en internet y digamos, en redes sociales, etcétera, se pueden ver estos trabajos que recomendamos. Estamos en comunicación con Rodrigo Abt, él es fotoperiodista. Lo pueden encontrar. Tu página, Rodrigo, es Rodrigo ABD, ¿no? rodrigoabt.com, si te quieren buscar por ahí. ¿Estoy en lo cierto? Sí, y también el Instagram que tengo mi editor de Instagram que me mata si no lo No, digo. no, yo Que es- te encontré por Instagram, digamos, así que también recomiendo mucho, pero Dale. digo, por ahí de tu página pueden ir a distintos trabajos y las redes sociales, recomendamos mucho que lo sigan, porque eso, uno encuentra cosas que por ahí, eso, sacan un poco de la cotidianidad o se van a encontrar con cosas muy, muy lindas. Te agradecemos muchísimo, Rodrigo, la comunicación, un gusto, la verdad. Dale, dale. Suerte por allá en Argentina y saludos a todos. Gracias, un Saludos, un abrazo. abrazo. 9:54 hablábamos con Rodrigo Abt, ganador del premio Pulitzer, junto con otros fotoperiodistas, compañeros suyos. Ya volvemos con más Alerta Spoiler. Quédate, ya volvemos.